Hola amigos, les habla Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia. Voy a hacer un breve comentario sobre el decreto que se ha hecho público el día de hoy sobre la suspensión del pago de alquileres. En este decreto ha sido publicado en la Gaceta número 6522, es el decreto número 4169 y es a su vez el decreto número 3 en el marco del estado de alarma. Este decreto señala que se suspende hasta el 1 de septiembre del 2020 el pago de cánones de arrendamiento para inmuebles de uso comercial o para aquellos destinados como vivienda principal. Ahora bien, hay que aclarar que, como señala expresamente el decreto, lo que se suspende es el pago. Los cánones se siguen generando, se siguen causando y lo que se está suspendiendo es la exigibilidad de ese pago. Lo digo para evitar confusiones de personas que puedan pensar que los cánones no se van a generar. Lo que se está planteando es simplemente eh, que no sean exigibles esos pagos. Esto implica entonces que las causales correspondientes, las leyes que regulan el arrendamiento de vivienda o el de locales comerciales y que establecen como causal de desalojo la falta de pago, pues obviamente quedan suspendidos y así lo señala expresamente el decreto. Ahora bien, esto no quiere decir que no pueda haber acuerdos. El artículo 3 del decreto señala expresamente que podrán tanto el arrendador como el arrendatario de consenso establecer mecanismos para adaptar la suspensión de pago. Es decir, pueden ponerse de acuerdo, por ejemplo, y decir, bueno, en vez de pagarte la totalidad, te pago una parte. Eso es perfectamente posible siempre que sea de mutuo acuerdo. Si no llegase a haber un acuerdo, pues debe, de acuerdo con el decreto, el SUNAVI, en el caso de la vivienda, y el ASUNDE, en el caso de los locales comerciales, intermediar entre las partes. Esto es importante porque no es que estos organismos deban imponer su posición, sino que deben servir de eso, de mediadores, de intermediarios. La palabra que utiliza el decreto es intermediarán, ¿no? Esto es importante. Y también hay que decir que la suspensión no será en todos los casos a la fecha que señala ahí, 1 de septiembre, sino que puede ser acortada. ¿Por qué? Porque el decreto señala que si se reanudan las actividades comerciales, y esto opera exclusivamente para los locales comerciales, si la actividad comercial se reanuda, a partir de ahí cesa la suspensión de la exigibilidad del pago, ¿no? Otro aspecto importante es que en aquellos locales comerciales que no haya, donde no haya ocurrido la suspensión porque están dentro de aquellos que están exceptuados, eh, como por ejemplo locales comerciales que sirven de restaurantes para comida para llevar, en esos casos el decreto no es aplicable y son exigibles entonces es exigible el pago del canon correspondiente. Finalmente está el tema de que es muy importante, que es que el Ejecutivo Nacional dice podrá evaluar con los arrendatarios y arrendadores debidamente organizados mecanismos que propendan el sostenimiento del equilibrio económico, ¿no? Esto es muy importante, que creemos que es la gran falla del decreto porque efectivamente para los pequeños y medianos arrendadores esta medida puede ser una medida muy grave, muy dura para ellos, sobre todo para los que dependen digamos, su sostén de estos alquileres, porque no hay medidas compensatorias que les permitan entonces sustituir sus ingresos eh, con subsidios del Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí creo que es una gran falla, muchas personas van a verse afectadas por esto y el Estado no está tomando las medidas que en otros países se están haciendo para justamente no afectar ni al arrendador ni al arrendatario, ¿no? Y en el caso además de que el arrendamiento haya sido pactado en bolívares, pues la medida pues prácticamente se puede calificar de confiscatoria porque ya sabemos que van a valer esos bolívares dentro de 6 meses, ¿no? Por otro lado, surge la duda, según la cual se puedan establecer medidas que vayan más allá de lo que debe durar un estado de alarma. Los estados de alarma deben durar, de acuerdo con la Constitución, 30 días, probables por otros 30. La suspensión que aquí se establece va mucho más allá de esos 60 días. Y en consecuencia, la pregunta es, entonces puede a través de un decreto de estado de alarma establecerse limitaciones a derechos constitucionales más allá del periodo de vigencia del propio decreto. Nuestra consideración es que no es así
y que debería haberse limitado esa suspensión a la vigencia del estado de alarma, y si hacía falta pues se podía prorrogar, pero no hacerlo así porque corremos el riesgo de que entonces ya no sean meses sino años. Ese es el riesgo, ¿no? Desde un punto de vista de Estado de Derecho, ahí hay que, el tema de la proporcionalidad de la medida es importante tomarla en consideración. Bueno, saludos.